Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos en estas conversaciones con los candidatos al Congreso en esta sección de ¿Quién quiere ser congresista? Y hoy la invitada es la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes, que hace parte de la coalición que hicieron con el partido Fuerza Ciudadana. Senadora del Partido Comunes, excombatiente de las extintas FARC, firmante, una de las firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Bienvenida, senadora Sandra Ramírez, ¿qué tal va todo? Muy buena tarde, Ricardo. Por aquí todo bien, vamos bien con la campaña. Muchísimas gracias por invitarme a compartir con toda la audiencia tuya estos momentos de reflexión de por qué quiero ser congresista. Pero usted ya es congresista, ¿no? Yo soy Actualmente congresista. senadora, que Sí, durante 8 años, ¿no? Usted ha estado en los dos sí. periodos. 8 años, sí, señor. Bueno, senadora, ustedes, los excombatientes de las FARC en este periodo o en esta elección que viene, es la primera vez que no van a tener esas curules fijas que dio el acuerdo de paz, 5 en Cámara y 5 en Senado. ¿Por qué decidieron hacer esta alianza con un partido como Fuerza Ciudadana? ¿Cómo fue esa conversación para llegar finalmente a ellos? Bueno, mira, Ricardo, primero intentamos pues estar en la coalición del pacto histórico, por Sí. circunstancias políticas no lo logramos, nos dimos a la tarea de organizar unitarios, pero tampoco fue posible estar ahí porque sobre nosotros pesa estigmatización y esa estigmatización también se refleja en el rechazo y sobre todo un rechazo a la participación política ya de Mm, nosotros, quienes firmamos el acuerdo. Finalmente nos dimos a la tarea de conformar la coalición Fuerza Ciudadana, somos 9 fuerzas, el mm. único partido que tiene personería jurídica somos comunes y por lo tanto les dimos a todos los candidatos el aval para participar en esta contienda electoral, en esta carrera por llegar al Congreso de la República. ¿Y pero qué le dijeron? Porque imagino entonces, usted me dice pacto histórico y en unitarios, que es la coalición de Roy Barreras. Ustedes intentaron estar Sí, allí. sí. ¿Y cuál era la respuesta? ¿Por qué les decían, les dijeron que no? Bueno, yo te decía hace un momento que la estigmatización pesa sobre ¿Mm? todo y muchos y muchas no hacen seguramente el análisis de qué significó la firma del acuerdo. La firma del acuerdo, aparte de silenciar las armas, es también, el acuerdo es buscar la participación política, porque el acuerdo es un acuerdo político, y entre eso está la participación de nosotros, de quienes hemos estado aquí firmes, firmes, pero también comprometidos, mejor comprometidos en la implementación del acuerdo. ¿Pero por qué? Pues se cerraron las puertas, primero en el pacto histórico, cierran las puertas, las circunstancias políticas no nos llevaron a participar ahí, nos dimos a la tarea de conformar unitarios, pero también se acercó Roy Barreras y también cierra la puerta a la participación de los firmantes en la contienda política. Nos cierra la puerta a ese derecho porque tenemos el derecho como ciudadanos, pero también tenemos el derecho por haber firmado un acuerdo de paz que ha significado enormes cambios para el país. Bueno, si quiere ya vamos a hablar de eso, preguntarle un poquito del acuerdo. Le quiero preguntar estos primeros minutos sobre toda esa mecánica electoral. Ustedes, senador, aquí haciendo, aquí revisando las cuentas, habían sacado como comunes, bueno, en ese momento era partido FARC, cincuenta y Sí, dos mil votos. Después, sí, en el 2022 cayeron la mitad, 25.000. En ya sí. comunes, ¿qué le hace pensar que pueden sacar esta vez congresistas ya buscando votos? Ustedes están en una lista abierta donde por usted votan con un número específico. ¿Qué le hace pensar que pueden votar más personas por ustedes? Porque claramente con esos números que le digo, pues no sacarían curules. Bueno, mira, primero que todo, hoy somos un partido que tiene un poquito más de 10.000 militantes certificados ante el Consejo, que nos ha tocado hacerlo, que no lo han Sí. exigido. Afiliados, sí. Afiliados, Ok, somos un sí. partido de más de 10.000 militantes afiliados, tenemos simpatizantes y amigos, pero algo muy importante, y es que los territorios sí nos han recibido muy bien los han recibido o me han recibido en los territorios, y eso yo lo valoro inmensamente, porque nosotros antes del 2016 pues estábamos en unas zonas que hoy desafortunadamente por las circunstancias también políticas y porque la violencia se ha de nuevo, tenemos otro ciclo de violencia Mm. mejor. Y eso pues hay territorios donde no podemos acercarnos por las disidencias
nos amenazan, no nos permiten entrar. Pero hay otros territorios donde hemos logrado llegar y entrar y estar ahí, acompañar a la gente. Y este trabajo también que se ha realizado desde el Congreso de la República, pues nos ha permitido ampliar en los territorios nuestra participación y quienes estamos aquí realmente defendiendo la implementación del acuerdo y porque hemos apoyado organizaciones sociales, cooperativas. Nosotros estamos apoyando las diferentes organizaciones que hay a nivel nacional. Hay una a nivel nacional que Somos Tierra, donde permanentemente hemos apoyado ahí, junto con el gobierno nacional para para la restitución de tierra, pero también para la formulación, para la formalización de los predios. Y eso, por supuesto, ¿cuál es el reconocimiento que hay? El reconocimiento es el voto. Y usted qué territorios ha visitado, senadora San Ramírez? Porque pues se lo pregunto porque ustedes como ex-FARC, por supuesto, pues ocuparon muchos territorios, fueron victimarios en muchos territorios, pero también tienen, por supuesto, un reconocimiento en muchas regiones del país. ¿Cuál ha sido esos territorios? ¿Cuáles son esos territorios que ha visitado usted donde dice puede haber un impacto importante de mi candidatura o de la candidatura de Partido Comunes? Ahora, aquí lo que hay que decir sí es que no solamente nosotros, el ¿Mm? victimario también fue enormemente el Estado colombiano. Y hacia el Estado colombiano hay una gran desconfianza. O sea que no solamente en la guerra se participaron dos actores principales, el Estado colombiano y la insurgencia en la guerra. O sea que el victimario en gran medida también ha sido el Estado. ¿Por dónde empecé? Yo empecé por el Quindío, por ejemplo, pasé por el Valle. Luego hago un regreso aquí a Bogotá y reinicio una travesía, porque fue lo que hice por la región del Caribe antes de que se inundara toda esta parte de Sí. Córdoba. Pasé por Córdoba, por Montelíbano, estuve en Sucre, en Palmito Sucre, una reunión grande, grande, grande. Luego pasé a Bolívar, en Cartagena, en Barranquilla, también se hizo una reunión grande y en La Guajira, en Valledupar, en estos territorios, en los espacios donde nosotros estamos presentes, también estaba ahí acompañando, visitando las comunidades y por supuesto en esta visita pues haciendo campaña, qué es lo que estamos haciendo en este momento. Mañana mismo, por ejemplo, salgo hacia el Meta, voy a hacer un recorrido por Granada, por Mesetas, a Casillas, donde muy cerca hay un espacio que es el que sale amenazado, el espacio que desplazan Sí, de de mesetas acuerdo. que está ahí muy cerca a Casillas. Entonces, en estos recorridos, hemos hecho estos recorridos y estos son los territorios. Sí. Óyeme, pero ¿qué pasaría, digamos, por ejemplo, con el Partido Comunes si no logra curules? ¿Desaparece? ¿O cuál es digamos, cuál sería el futuro del partido que ustedes conformaron como parte de ese acuerdo del 2016? Esa es una posibilidad que puede darse, así como la posibilidad de que logremos la curul, la posibilidad de que no la logremos, la posibilidad de que estemos dentro de de que logremos la personería jurídica. Pero Mm. como somos una coalición donde hay 9 fuerzas, hay Sí, 5 fuerzas grandecitas, principales ahí, está Fuerza Ciudadana, que tiene fuerza y tiene reconocimiento en varias ciudades. Y esa es una fuerza importantísima. Tenemos una fuerza que llama Gente Nueva, Voz Pública, Voces, por ejemplo. Esas son las fuerzas mayoritarias. Tenemos ahí también la representación de FECODE, tenemos la representación de de Gloria Gaitán, que también es sí. una mujer muy importante en nuestro país. Entonces, nosotros pensamos que en esta coalición, todos juntos logramos la personería jurídica. Es una posibilidad que estamos viendo que es real. Puede ser que no tengamos la representatividad, pero como también puede darse la posibilidad de que no lo logremos. Pero nosotros como somos, Ricardo, somos un proyecto político. Nosotros no somos un proyecto para 4 años, como cada gobierno que sube Mm. cada 4 años y hace un programa de gobierno y llega el otro y ya hace otro. No, somos un proyecto político. Y este proyecto político, por supuesto, va a seguir avanzando en las condiciones que nos toque, seguiremos avanzando. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, 26 estructuras organizativas en las grandes ciudades, o sea, tenemos direcciones departamentales, tenemos consejos municipales. Entonces, esta estructura que hay como partido va a seguir funcionando, va a seguir trabajando y nosotros seguiremos trabajando como lo hemos hecho toda la vida. Pero usted particularmente, si no logra la curul, ¿seguiría trabajando en el partido? ¿Seguiría haciendo trabajo político? ¿Cuál sería su futuro, mejor dicho, si no es en el Congreso?
Si no es en el Congreso, claro, el partido aquí me dará una tarea. Yo seguiré trabajando con el partido y en el partido Mm. comunes, porque yo hoy soy senadora, porque tengo un partido que es quien me ha dado esta representatividad, me ha, me ha dado esta representatividad, o me ha dicho, vea, esta es la responsabilidad suya y yo seguiré, ahí, claro, en el partido. Y si alguna institución me da la posibilidad de estar ahí, también vamos a trabajar dentro de la institucionalidad. Bueno, ya le pregunto sobre eso porque hay algo y es, estamos cumpliendo ya casi 10 años de la firma del acuerdo de paz y ese Sí. acuerdo de paz les ha significado a ustedes pues beneficios jurídicos, esta participación política. ¿Qué le diría usted a los que la ven y la escuchan de qué les han dado ustedes como excombatientes al país en estos 10 años a cambio? ¿Cuál ha sido esa retribución para los colombianos del acuerdo de paz? Mira, Ricardo, la primera que hicimos es la firma del acuerdo. Esa es la primera. Mm, Segundo, la dejación de armas. Es que fueron más de 9.000 armas que se entregaron, son más de 9.000 armas que dejaron de estar en el conflicto. Ahora, ¿qué le damos? ¿Qué dirá usted? Pero ustedes qué le han dado al país, ¿cómo que qué le hemos dado al país? Si nosotros logramos que en el acuerdo nos diera una lección que muy pocos reconocen, o no, ya ha ido cambiando poco a poco en la gente. Y es que el diálogo, algo que nos enseñó el acuerdo es que el diálogo está por encima de cualquier dificultad, porque fue un acuerdo que finalizó con 53 años de conflicto, de guerra en nuestro país. Y eso es una obra, el acuerdo es una obra reparadora para el país. ¿Y qué mm. le hemos dado al país? Estar en el Congreso, pues hemos apoyado iniciativas importantísimas, importantísimas como la reforma a la salud, que no ha sido posible avanzar en ella. ¿Por qué? Porque algunos senadores de derecha le han dicho que no y nos han tumbado la reforma a la salud, pero logramos avanzar en la reforma pensional que esperamos que la Corte falle con respecto a la reforma pensional, la declara exequible. Y avanzamos con la reforma laboral, que salió muy recortada. ¿Quién la recorta? La derecha que está presente en Mm. el Congreso de la República. Son los que recortan, sobre todo el tema agrario que estaba contemplado ahí, le quitan los artículos que contemplaba. Entonces, esos son los aportes del Congreso, pero hay algo mucho más importante. Nosotros hemos Mm. aportado en la reconciliación y en pedir perdón por los hechos dolorosos Pero que ocurrieron en el conflicto. en la reparación a las víctimas, ¿cómo se ha materializado esa reparación a las víctimas? A Porque ver, muchas mira, dicen, estamos olvidadas. ajá, bueno. La reparación de las víctimas. Hoy nosotros somos un partido, Mm. ¿sí? Y los partidos en Colombia no tienen la facultad de hacer reparación. Eso es muy importante que las aclarar. Pero nosotros sí hicimos entrega de todos los bienes para que el Estado los monetizara y con ello avanzara en la reparación a las víctimas. No a todas, porque el Estado tiene enorme responsabilidad también en el conflicto, y por supuesto que también le corresponde hacerlo. Pero Entonces, digamos, pero es el ustedes, Estado el que repara, no nosotros que somos hoy un partido. O tú dime dónde hay una reglamentación o la ley no, catorce setenta eso y sí. cinco donde dice eso. No, pero ustedes, antes que partido político, fueron, firmaron un acuerdo de paz para reparar a las víctimas, o ustedes ya le dejan esa responsabilidad simplemente al Estado, porque recuerde que hay una queja reciente de Contraloría diciendo ustedes no han entregado los bienes suficientes para esa reparación. A ver, nosotros entregamos un listado y se entregó con la auditoría de la ONU y con actas, Ricardo. Mm. ¿Sí? A ver, ¿dónde la Contraloría ha dicho dónde están? ¿Dónde la Contraloría le ha preguntado al Estado? ¿Fue a monetizar parte de los bienes que se entregaron? Eso no lo dijo la Contraloría. Eso no lo dijo. Y esa, la monetización le corresponde al Estado. Y eso se le entregó, ese listado se le entregó a la SAE, a la Sociedad de Activos Efectivo, sí. Especiales. Entonces, parte de eso que se entregó, por ejemplo, en el gobierno de Iván Duque, vendieron una cantidad de oro, una parte de ese oro para que lo vendieron o lo monetizaron, mejor es la palabra Ujú. más correcta, para la Sí. reparación de más de 2.000 víctimas.
Pero digamos, es que se lo pregunto en términos de trabajo social como tal. No sé si usted, y ya le quiero preguntar sobre su estatus, pero el de Sí. los miembros del secretariado, esa reparación no se debía traducir en trabajo en las comunidades específicamente que fueron afectadas, no sé, en la construcción de un puente, que es el ejemplo que siempre surge, en la reconstrucción de una iglesia, por ponerlo en términos, no sé, lo de Bojayá. Esa reparación está prevista, reparación no monetaria, sino digamos, física. Bueno, mira, lo que pasa es que la reparación física necesita comida, ¿no? Mm. Necesita asistencia técnica, necesita alimentación y eso hay que proveerle al Estado. Eso hay que organizarlo conjuntamente con el Estado. Por ejemplo, yo estuve en Bateas, aquí muy cerca de nosotros dos, Tibacú y Bateas, Sí, ahí los firmantes junto con la institucionalidad, con la alcaldía, que dio toda la indumentaria o dio todo lo que se necesitaba para construir parte de una placa huella, que eso se llama en el acuerdo se le llama TOAR. Los TOAR son sí, trabajos, obras y acciones de reparadoras. Por ejemplo, en Puerto Parra, que es Magdalena Medio, también participé en la inauguración de una placa huella donde han participado firmantes en la construcción. Vaya, lo que pasa es que la prensa no lo dice y sí. nosotros no tenemos esos grandes medios de comunicación para que permanentemente estén informándole a la prensa que lo que se está haciendo en obras reparadoras. Pero no solamente es que no solamente es eso, Ricardo, es también el reconocimiento en más de 200 audiencias que han participado los compañeros quienes están al frente de este tema, quienes han estado al frente en, en actos de reconciliación y de perdón ante comunidades que han sido afectadas por el conflicto, que esperamos que el Estado también haga lo mismo y algunos medios de comunicación. ¿Y le estaba haciendo esa pregunta de cuál es su estatus ante la JEP? ¿Usted no debe comparecer ante la JEP, solamente son los miembros del secretariado? ¿O cuál será su relación a la JEP, en la JEP frente a reclamos eventuales que ha habido sobre su papel dentro de las extintas FARC? Bueno, Ricardo, yo quisiera saber también por qué usted me hace esa pregunta. Pues yo, claro que perfectamente le puedo. Lo uno, yo no fui, nunca estuve en ningún nivel de mando dentro de las Sí, FARC. Las esa es la gran extintas FARC diferencia. es en ningún nivel de mando, ¿sí? Pero hay otra gran diferencia. En el Mm. acuerdo se pactó que quien asumía los hechos dolorosos del conflicto era la Dirección Nacional. Y ellos han estado allá compareciendo ante la JEP. En ese caso, usted no en ningún caso comparecería ante la JEP. Ya te estoy diciendo. Yo no Porque es que estuve en ningún cuerpo de mando dentro de las distintas FARC. por eso, y esas acusaciones que ha habido hacia usted por temas de reclutamiento, por ejemplo, de niños, usted no respondería allí porque son ellos los miembros de la dirección de las FARC, de las extintas FARC, las que deben responder. Yo le quiero trasladar las palabras Sí. de una magistrada de la JEP que dice que alguien le preguntó sobre el tema y ella respondió que a mí no me han mencionado en ningún caso porque no estuve dentro de los niveles de mando de las extintas FARC y en ningún momento, en ningún caso he estado mencionada, sí, en ningún, absolutamente en ningún caso. Entonces, acusada, pero ¿por quién? Acusada con injurias y calumnias. Eso hay que tenerlo muy bien en cuenta, Ricardo. Lo que se ha dicho. Por eso yo llevé incluso hasta la corte, llevé a un medio de comunicación muy importante. Y ya la corte falló y falló a mi favor, no porque yo pagara ni nada, en absoluto nada de eso, falló a mi favor la Pero corte. senadora, hay, Entonces, hay una cifra que nos duele mucho a todos, que es la de 6.402 falsos positivos. Y hay otra cifra que es la de 18.677 niños reclutados por las FARC durante toda la guerra. ¿Usted ah, en lo particular asume alguna responsabilidad en el nivel que sea? No hablo de jurídico ni nada, frente a esos hechos. pero es que mira, Ricardo, nosotros escasamente llegamos 13.200 personas a firmar el acuerdo. Mira ese desequilibrio que hay en cifras. Entonces, si nos ponemos a prestar atención a unas cifras que no sabemos de dónde salen, O ¿de sea, dónde ¿usted no salen esas reconoce esa cifras? cifra de reclutamiento de No, dieciocho no mil estoy, niños? yo no estoy diciendo eso. ¿De dónde salen esas cifras cuando nosotros llegamos a firmar el acuerdo 13.000, un poco más de 13.000 personas? No, pero ¿Ves? esto no es en ese momento, esto es en toda la historia, es lo que dice por lo menos la JEP.
Bueno, hay que preguntarle a las instituciones que dan esa cifra, de dónde sacan esas estadísticas que tienen para que contrasten esa información. No, pero bueno, independientemente de sean 18.000, sean 10, ¿usted reconoce alguna responsabilidad en casos de reclutamiento de menores dentro de las FARC? Mira, eso no me corresponde, Ricardo. Mm. Quiero que me entienda eso. Y usted no hace parte de ningún tribunal, Ah, a no, un por supuesto que tribunal. no. Bueno, entonces, cuando yo esté al frente de un tribunal, allá ese tribunal será el No, que me hará hacer las estoy preguntas. preguntando simplemente responsabilidad No, política, por eso le no. digo que nada Pero jurídico. ponte cuidado lo que me estás preguntando. ¿Cómo? Ponte cuidado lo que estás preguntando. Por eso, ¿usted reconoce alguna responsabilidad política? Porque ahora usted es un partido, hace parte de un partido político, senador. ¿Alguna responsabilidad política por esos hechos? Mira, cuando esté ante un tribunal, Mm. haré el respectivo reconocimiento. Cuando esté ante un tribunal. Pero ahora estoy en un ejercicio político y nosotros tenemos un macrocaso donde hay unos compañeros que están respondiendo. Mal haría yo que no estoy compareciendo, ponerme a dar unas respuestas que no me corresponden, Ricardo. Bueno, y de esto le hago una última pregunta, senadora, y es, usted me hablaba ahorita de injurias y demás. En esa clasificación de injurias también está el señalamiento de una candidata al Senado, Daisy Guanaro, que la acusó a usted particularmente de reclutamiento y de vejámenes sexuales. Mira, si ella debe llevar eso a la JEP, Ricardo, a la ¿Mm? JEP, eso, porque para eso se creó ese tribunal y el tribunal está escuchando absolutamente todas las víctimas del conflicto. La JEP no está excluyendo a nadie. Entonces la señora, sí, con todo respeto que tengo por ella, debe de llevar eso allá ante la JEP. ¿Usted no reconoce o no recuerda ese hecho, el que ella narra? Estoy diciéndole, Ricardo, que ella debe de llevar ese, esa acusación que me está imputando, debe ¿Mm? de llevarla ante la JEP, para que sea la JEP la que contraste la información, para que sea la JEP la que decida, para que sea la JEP la que diga, que es el tribunal encargado o el tribunal que se creó para que exactamente contraste todos estos hechos dolorosos de la guerra. De acuerdo, que son hechos muy dolorosos, pero usted como senadora que busca reelegirse, pues la pregunta no la responde si esos hechos ocurrieron. No, ya te la eh, estoy respondiendo, es que ella debe de llevar eso, con todo respeto que tengo por la sí. señora, ella debe de llevar. Yo te estoy respondiendo a No, pero ti, usted ella en su debe de llevar. memoria recuerda que ese hecho ocurrió. No, le preguntaba, senadora, que si usted en su memoria recuerda que ese hecho ocurrió. Mira, Ricardo, hágame Sí. un favor, perdóname que lo sea insistente. La señora debe de llevar eso ante el tribunal, con todo respeto que tengo por la señora, ante el tribunal debe llevarlo, O sea, por su parte no va a haber respuesta al respecto. ¿no? Que lo lleve ante el tribunal. Esa es la Listo. respuesta que te estoy dando a ti. Senadora, hablemos un poquito porque ella, esa persona, fue víctima, pero le quería preguntar, ¿usted se consideró en algún momento también víctima de la guerra, de las más FARC, por haber entrado a la guerrilla tan pequeña? ¿Cómo fue ese proceso suyo de ingreso y de permanencia dentro de la guerra, dentro del conflicto armado? Mira, Ricardo, yo no. Mi Mm. familia fue víctima del ejército, de la violencia del Estado colombiano. El ¿Por qué? ejército llegó a mi casa, llegó a mi casa, torturó a mi papá, a mi hermanito, a mi mamita linda, a mi mamita linda. Al poco tiempo llegaron los paramilitares, dijeron, tienen 20 minutos, ¿se están ahí? Saben lo que les pasa. Tienen 20 minutos para que se vayan. Esa violencia sí la recibió el Estado. Esa violencia. Porque esa violencia se traslada. Y eso se tradujo en que a usted la reclutaron en las FARC, usted tomó la decisión por haber sido víctima de estos grupos armados, pues del ejército y de los paramilitares, de enfilarse. Esa es una historia muy larga. Sí. Yo quería ser médico y estaba Mm. empeñada en ser médico, pero los problemas económicos de no tener una solvencia económica, mis padres no pudieron darnos el estudio. Una familia muy grande de 18 hermanos.
Luego, para poder, lo que se piensa en una familia del campo, que la niña ya se volvió adulta, me empezaron a cuadrar un matrimonio, es muy cierto, un matrimonio. Sí. Yo no quería ese matrimonio. Y mi alternativa fue encontrar una guerrilla a la que huí, a la que huí. Huí de mi casa y encontré la guerrilla e ingresé. Ingresé a la guerrilla, pero huí huyéndole al matrimonio y huyéndole a esas condiciones que si no podía continuar estudiando, porque no había dinero, no había forma de seguir estudiando, porque económicamente mis padres muy mal como todos los territorios abandonados de nuestro país, como todos Sí. los territorios donde se llega es la violencia del Estado, como ocurrió en ese caso. Entonces, para dónde nos arrojó el Estado, para dónde nos arrojó el Estado. Y Y senadora, esa es mi historia real, esa es mi historia. Y por eso llegué a las filas de las FARC, huyéndole a un matrimonio, porque no podía continuar con mis estudios y mi sueño frustrado era ser, que lo tengo frustrado además, era ser médico, porque así mi padre era el médico de la vereda. mm, senadora, y ahí dentro de las FARC, ¿usted encontró el amor? Se lo pregunto porque tiene ahí atrás la figura de Manuel Marulanda. ¿Eso fue una relación de amor? ¿Usted cómo la describiría? Porque es otra de sus facetas, por supuesto, la de compañera sentimental. Pero usted tuvo muchas facetas, enfermera dentro de las FARC, pero también esa faceta como compañera sentimental del jefe máximo. ¿Hubo amor en No esa relación? solamente enfermera, también fotógrafa, Ah, porque soy fotógrafa, sí me fotógrafa. dijeron, Ah, sí. bueno. Y si quiere le muestro con todo gusto mi trabajo de fotografía, que es un trabajo ambiental. Es Y es apasionante. fotografía sobre todo de las mariposas de las zonas de las selvas y de las setas de las selvas, que son una cosa maravillosa. Son Mm. amarillas, rojas, moradas, negras. Hermosa la seta, los hongos que hay en esa selva. Y Y esa también, por relación, supuesto, que yo sí, nunca lo voy a negar porque no se va a negar, claro que yo tuve una relación larguísima con Manuel Marulanda y una relación de pareja, una relación sentimental, una relación de amor, porque no se vive con una persona 24 años y ya, no más, no. Una relación que incluso al lado de Manuel aprendí la fotografía, no porque Manuel me lo enseñara, porque no me lo enseñó nunca, pero sí, sí me dio la oportunidad de en los momentos, en los ratos que podía hacerlo, aparte del trabajo que desempeñaba, tomar mis fotos. Ahí las tengo. Y ahí tengo en el Instagram, si tú quieres verla, puedes verla. pero era el sentimiento genuino porque era como la relación con el jefe, que es difícil y más en una guerrilla. Había un sentimiento, digamos, de amor o se sentía usted obligada. Donde hay más sentimiento de amor es en la guerrilla. Aquí en esta sociedad se encuentran relaciones económicas. Mm. Allá no hay ningún compromiso económico. Entonces, allá las relaciones verdaderas sí son por amor, sí son porque se comprende la pareja, porque no hay el compromiso económico como se lo encuentra uno por aquí en esta sociedad, que Pero aquí sí la, hay relaciones de compromiso económico. sí, como la que usted iba a tomar, ¿no? La de su matrimonio obligado. Vean, porque era que en mi casa no había quien Mm, sostuviera, la niña ya estaba grande, casamentera, que eso se hace en los campos, eso mm. no es aquí en la ciudad, no, pero en los campos sí se hace eso. La niña ya está casamentera, la niña ya puede conseguirse un esposo, pues mejor cásese, mija. Y no porque me Pero, llevaran obligada, sino porque lo van motivando. Es mejor que se case, mire que ese mm. muchacho es bueno, es buena gente, ese muchacho es un trabajador. Eso es una motivación. Pero ¿cómo era ese tema de la diferencia de edad con alguien como Manuel Marulanda? Porque era mucha la diferencia, ¿no? Sí, claro que él me lleva 34 años de edad, Ma- pero aún ma- así ma- compartí con Manuel todos los años, todos estos años que usted ya conoce. Imagínese, eso fue mucho tiempo. ¿Y usted estuvo hasta el último momento, hasta el 2008 que él falleció? Sí, claro que lo acompañé hasta el último momento, sí, señor. O sea, usted estaba en ese momento cuando él fallece. Sí, claro que sí, estaba al lado de él. ¿Y cómo fue ese momento dentro de las FARC? No, muy triste, eso fue muy triste, muy triste porque Manuel era el comandante realmente, Manuel no era un mito, Manuel era un comandante que ejercía y además una persona de respeto, no porque gritara ni mucho menos, no como lo que dicen por aquí muchísimos, no, él era un hombre muy humano, muy humano.
muy humano. Era un hombre ambientalista, era un hombre animalista, era una persona que no permitía que se le hiciera daño a un animalito. Yo estoy aterrada aquí, por ejemplo, cómo golpean los animales, lo que cada momento por ahí, incluso en redes, o lo que hace mucha gente. Manuel en eso era muy, pero muy sensible. ¿Y usted cree que se murió frustrado de no haber firmado la paz? En no haberla firmado. Sí, Pues pudo haber sido que sí, pero que sí, porque fueron varios intentos, no claro. solamente el intento con Belisario Betancur, luego con César Gaviria, luego con Andrés Pastrana, que ya cuando se iba a firmar el agenda común, pues aparece el florero de Llorente del avión y no se firmó y viene semejante etapa de confrontación tan fuerte, muy fuerte. Sí, en la época de Uribe, pero ustedes no hablaban de eso, del deseo de él haber firmado la paz en algún momento, o bueno, lo que dicen muchos también, de la burla que hizo él mismo, por ejemplo, el presidente Pastrana, ¿Cuál burla? Por la silla. la de la silla vacía, sí. No, mira, hay que conocer las entrañas de realmente lo que sucede, porque si tú te sigues por lo que dicen por ahí los medios, pues bailas. Bueno, cuénteme su versión No, de la es que silla era vacía. que a Manuel le llegó el informe, o allá llegó el informe, que Manuel apenas apareciera había un francotirador para disparar. Mm. Entonces Manuel dijo, no, aquí soldado avisado no muere en guerra. Así sencillo, porque era un hombre muy práctico, como buen campesino era práctico. Digo, no, soldado avisado no muere en guerra. Como llegó la información de que le tenían listo un francotirador para que apenas saliera ya públicamente, se sentara al lado del presidente, en ese momento ese expresidente Pastrana pues que le iban a disparar, pues sencillamente no aceptó ir. Eso es toda la historia. No hay más acá, no hay fueques, no hay más allá ni más acá. Eso fue lo que se supo. Porque Pastrana, la versión de Pastrana es que él no se sentó que porque entonces la guerrilla iba a creer que ya estaba firmada la paz y que se iba a armar una revolución adentro. Esa fue la excusa de Pastrana, ¿esa no es Esa es cierta? la versión de Pastrana, Sí, es sí, la sí, versión de Pastrana. sí, Bien sí, dicho sí. lo que tú dices, la versión de Pastrana, pero no O la sea, versión de... usted la contradice completamente, no era por Es, eso. esa la versión de Pastrana. Nosotros tenemos la versión de los informes que nos llegó. De los informes de ustedes. Óigame, senadora, hablemos estos minutos finales de su trabajo en el Congreso por dos miradas. Una es, si usted vuelve al Senado, o si sigue en el Senado, mejor dicho, ¿cuál sería ese proyecto que le gustaría impulsar? Un proyecto de ley de sus entrañas, de sus cariños que le gustaría llevar a cabo como autora. Yo tengo varios y Sí, desafortunadamente uno me lo bloqueó el Partido Conservador, pero un proyecto de sí. mis entrañas, es avanzar con la reforma a la ley estatutaria de la educación, los derechos de la educación. ¿Pero en Para qué mí, sentido? Pues porque se han intentado no, que varias, sea un ¿no? derecho y un derecho que se garantice, Ricardo, que se Sí. garantice la permanencia, que se tenga en cuenta la canasta estudiantil, que se tenga en cuenta los programas de acuerdo a los territorios, programas flexibles, por ejemplo, para el campo. Para el campo. Sí. Yo, porque yo soy víctima de no haber educación en nuestro país. Yo soy una víctima de no haber educación. Porque mi sueño era ser médico. ¿Lo logré? No. ¿Y entonces qué es Mm. eso? Ser víctima. Eso uno no lo está repitiendo todos los días, claro que no. Pero una iniciativa que la apoyamos. Por eso apoyamos y yo fui ponente de la ley, de la reforma a la ley 100, de la ley 30 de De la 30, sí. 1992, a modificar los artículos Lo de la 86 financiación. de la financiación de la Mm. educación pública superior. Es un inicio, pero hay que ir mucho más allá. Hay que dignificar la educación en nuestro país. Y dignificar es que logremos que ni un solo joven se quede sin educación, porque eso sí nos transforma a nosotros como sociedad, eso sí nos permite el diálogo y no como estamos hoy. Ese es uno. Y otra bandera mía es, mira, yo cuando hace 8 años que llegué allá, hicimos una investigación sobre las vías terciarias. Sí. Colombia nos decían, nosotros entramos a la página de Invía, sí, 144.000 kilómetros de vías terciarias. Nos pusimos a hacer una investigación y no, señores, Colombia tiene 248.000 kilómetros de Mm. vías terciarias. ¿Cuándo las arreglamos? ¿Cuándo las terminamos nosotros? ¿Cuándo? O sea, los esfuerzos que hay que hacer deben ser muy grandes. Pero ¿cuál sería el Entonces nos pusimos, proyecto? Un bueno, ponte cuidado. En el primer periodo nos pusimos y formulamos un periodo sobre perdón, una proyecto. iniciativa sobre las vías terciarias. ¿Para qué? Para que el Estado conozca dónde están las vías y asimismo pueda dirigir trabajo
hacia qué regiones dirigimos y trabajo en el sentido de que cuáles son las principales vías y cuáles son las que se necesitan y cuáles están en peores condiciones. Y no lo bloqueó el Partido Conservador. Así que si su merced es conservador, póngale cuidado lo que hiciste. No, no, no. Que le han bloqueado dos desde el Partido Conservador, pero no, 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 no hago parte del Partido Conservador. El Óigame, Partido Conservador me bloqueó el proyecto de ley, su merced. bueno, El ahí, Partido Conservador. ahí lo anoto cuando entreviste a los conservadores. Pregúntelo a Germán Blanco lo que dije. Ah, Ay, si bueno, a Germán yo le hice Blanco. el reclamo, claro, Óigame, claro. y No otra dejó pasar pregunta nada. que le tengo, bueno, ya anoto entonces educación y vías terciarias, que son dos proyectos que usted tiene en el corazón. Y otra pregunta que me queda aquí en el tintero es, usted me hablaba ahorita, digamos, de ese rechazo que hubo desde el pacto histórico y demás. Quisiera preguntarle por la relación en particular con el gobierno del presidente Petro. Ustedes lo han apoyado y ahorita me mencionaba esas iniciativas, pero el gobierno del presidente Petro y el presidente en particular, pues ha sido un poco indiferente con ustedes. Algunos aseguran que no ha hecho la implementación del acuerdo de paz como debería. ¿Cómo es esa relación con el gobierno? ¿Qué lectura tiene usted como excombatiente de las FARC del gobierno Petro? Bueno, mira, la relación nosotros con el señor presidente pues, es una relación cordial. Mm. Hemos apoyado, ya lo dije en el Congreso, las iniciativas porque nos identificamos plenamente con ellas. Sí, Porque mira, Ricardo, si nosotros votamos, por ejemplo, un ejemplo, votamos no a la reforma a la salud, pero la reforma a la salud significa también paz para los territorios, porque allá mm, llega. Ya llega, como lo que por ejemplo está intentando hacer el Ministerio de Salud, que es tratar de reactivar los puestos de salud tan necesarios en los territorios, ¿sí? sí, Entonces, mira, políticamente no tiene presentación de que si nosotros firmamos un acuerdo, ¿sí? Para transformar a Colombia y Colombia se transforma con la inversión social. ¿Y cuáles son las acciones de la inversión social? Las vías, la salud, la educación. Entonces, ahí, por supuesto que hemos apoyado. Y nuestras relaciones con el señor presidente, con el gobierno, son relaciones cordiales. También somos críticos, claro que somos sí. críticos. Y críticos porque ya también uno quisiera, o nosotros quisiéramos que, que en este gobierno se hubiese avanzado mucho más en la implementación. Pero también Claro. entendemos que hay una normatividad que es muy cerrada. Y muy cerrada, y esa normatividad hay que, por supuesto, que cambiarla. Y ahí requerimos renovar el Congreso de la República, que el Congreso sea un Congreso como pro paz, ¿no? Como que camine hacia la paz, pero no, porque muchos entienden que la paz es solamente silenciar los fusiles. No, no, no. Sí, Eso es menos del 1% lo que sí, hay que hacer. eso es un aspecto nomás del Eso acuerdo. es Bueno, una, o el, el el inicio. inicio de acuerdo, sí. Pero la paz son derechos y eso va mucho más allá. Los derechos es todo lo que te estoy mencionando. El Bueno, derecho es que nuestro país se conecte con las vías quinta y cuarto y 4G, cuatro g que hay. 4G, Las 5C. vías 4G y 5G que hay en Mm. nuestro país. Pues nosotros tenemos esas vías, pero los vasos sanguíneos que conectan esa vía, por favor, ¿en qué estado están? ¿Ves? Oye, y para ir cerrando, hablemos de elecciones presidenciales. ¿Ya tienen ustedes definidos en el Partido Comunes a quién van a apoyar? No, todavía no. Esperemos ¿Por, que se dé una baraja grande ahí en ese abanico inmenso que hay. por qué? ¿Pero usted, digamos, ya tiene en su corazoncito a alguien en mente o no? No, todavía no. Ahí No, sí. ¿cómo va a decir que no? Ahí ya no me vas a convencer, ahí no me vas a No, convencer no, a no, que. no, 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 no te voy a esperemos convencer de un nada, poco, porque mira, pero ¿quién tenemos es? la consulta. No, esperemos la consulta. Viene la consulta. No es que hay que ver la Bueno, consulta. ¿usted va a votar en esa consulta, por ejemplo? Pero si va a haber tarjetón, es que con Pues eso que usted está haciendo el no Consejo es Nacional Electoral, obligatorio, no es yo no obligatorio, sé, senadora. yo no sé qué irá a presentar el Consejo Nacional Electoral con todo eso que están haciendo. Entonces no sé qué irá a contener ese tarjetón de la consulta. No, pues ya está clara, el tarjetón está impreso, yo sé que usted no va a votar en la consulta de Claudia, usted no va a votar en la consulta de Paloma y estos otros, pero está la consulta de Roy Barreras, Daniel Quintero, ¿usted votaría ahí? Pero la consulta no es obligatoria. ¿Quién te dijo a ti? No, no, por eso no es obligatorio, por eso usted me puede decir, no voy a votar y ya. No, esperemos un poquito qué decisión toma el partido. Eso sí. Iván Cepeda, No, esperemos un poquito la decisión del no, pero partido. usted, ¿qué lectura tiene Esperemos un sobre... poquito la decisión del partido. No, pero le estoy preguntando sobre el senador Iván Cepeda, ¿qué opina sobre él?
No, esperemos un poquito. Yo sé para dónde va tu pregunta, tranquilo, yo sé para dónde va. No, no, Esperemos no. un poquito. Bueno, Esperemos un poquito la decisión del partido. es que le quería preguntar sobre Iván Cepeda una cosa. Los uribistas cada tanto sacan a relucir lo que decía los computadores de Raúl Reyes, donde trataban a Iván Cepeda como el camarada de Iván y que le iban a apoyar en unas marchas y demás. Usted, al interior de las FARC, usted estaba en las FARC en ese momento cuando hubo esas marchas. ¿Qué sabía de Iván Cepeda? ¿Qué relación tenía Iván Cepeda con las extintas FARC? Mira, yo nunca vi a Iván por allá. Nunca, pero nunca, 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 nunca. Ahora, los computadores de Raúl Reyes no tuvieron custodia. La cadena de Mm. custodia se violentó. Entonces nosotros no podemos decir tal y tal cosa porque no hubo una cadena de custodia de esos computadores. Eso es muy delicado ponerse uno aquí a hablar cuando no se ha tenido el cuidado suficiente en esos aparatos. Tú Pero sabes, que, tú que eres, tú que sabes porque tú sabes de estos aparatos, tú sabes que tú puedes entrar a archivos y modificarlos. Eso, cuando se rompe esa cadena de custodia, pues no sabemos quién. Bueno, Pero usted supo de esa mención que había en esos computadores sobre Iván Cepeda, ¿no? no, no porque son los computadores que yo manejaba ni nada de eso, no No, sé. no, 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 de acuerdo, no, ya usted está en otro lado de más, nada que ver, pero digamos supo de esas menciones ahora en el debate político, ¿no? Ahora los están haciendo, pero vuelvo y te digo, son computadores que se rompió su cadena de custodia. Y Eso. no había una simpatía entre Iván Cepeda y miembros de las extintas FARC. No solamente con muchas organizaciones, Mm. con muchas organizaciones de territorios, porque nosotros estamos en el territorio, estamos dentro de la sociedad. Estábamos en los territorios y estábamos dentro de la sociedad. Pero decir que allá estuvo, que no sé qué, eso, nunca, yo nunca, pero nunca, nunca vi a Iván Cepeda allá. Ni sé de qué menciones puedes hablar tú, porque vuelvo y repito, No, esas del si se computador de la rompió Raúl la cadena Reyes, de custodia, porque no hay más. Sí, no. eso no está bien, Bueno, uno que y sea. también la gente, pero sé que usted pues ahí tangencialmente pudo saber, también hay quienes cuestionan las fotos de Cepeda con Iván Márquez, con Jesús Santrich. ¿Usted qué lectura hace de eso, por ejemplo? Pero mira, Ricardo, eso estamos dentro de un proceso. Mm. Ese es un proceso. Esas fotos que hay de Iván de Iván y de Iván Cepeda, lo uno en La Habana. Estábamos en el desarrollo del proceso. Luego, cuando firmamos el acuerdo, ¿qué podemos decir? Hay que ver el contexto, si estaban aquí. Todo eso en el marco del proceso de paz autorizado, ¿no? Pero si estábamos en un proceso y Mm. se pedía permiso en un proceso allá, yo estuve en el proceso, por ejemplo, presente en el proceso del Caguán, y allá fueron muchas y muchas personas, se hacían audiencias públicas en Ah, el bueno, Caguán, en el Caguán, fueron muchas personas. En La Habana también, en ese contexto de desarrollo, en ese contexto del proceso, en ese contexto de la firma, pues fueron muchas y muchas personas. sí, ¿Y eso qué malo tiene? Dime tú qué malo tiene eso. en ese del Caguán sí que hubo un desfile mucho mayor. Pues, senadora, me Pues hasta fue despido. una reina por allá de Jordania. Imagínate tú. ¿A dónde, al Allá Caguán? fue una reina de Jordania con un empresario de los Estados Unidos. Al En el, Caguán. al Caguán, y no iría por allá, Claro. y no estuvieron por allá los pedófilos, amigos de Pastrana. Ah, no sé, eso sí, tocaría preguntarle a Pastrana. Eso sí, faltaría que los enviara. Bueno, les mandó a disparar, entonces capaz de que los llevaría al Caguán. Oiga, ¿Quién lo mandó a senadora, disparar? no, pues ¿Quién? que a una de esas pedófilas la montó en un helicóptero para que disparara. Ah, ¿verdad? Bueno, Sí, acuerde, es verdad que que por ahí salen las noticias, sí, sí. personajes. Óigame, ya para despedirme, les pregunto siempre a los candidatos por 5 proyectos de cómo los votaría. Simplemente usted dígame a favor o en contra, sin más detalles. A ver, a ver, a Son ver. 5. A ver, el primero, ¿cómo votaría un proyecto que reviva la prima de servicio para los congresistas? ¿A favor o en contra? Negativo, no, en contra. ¿Cómo votaría la ley de sometimiento para grupos armados que propuso el gobierno? Le voto sí porque sí, la paz debe ser la prioridad para nuestro país. La guerra nunca más, Ricardo. El tercero, la resurrección del Ministerio de la Igualdad. Voto sí. Nosotros necesitamos avanzar en esos términos. La cuarta, la reforma a la JEP que ha propuesto el Centro Democrático. Voto no, ¿No se porque eso, declararía impedida? Ah, no, usted no es compareciente, entonces no. voto no.
Bueno, y la quinta, que ha estado en Cámara, creo que nunca ha llegado al Senado, la prohibición de las llamadas terapias de conversión para población LGBTI. Voto no. ¿No las prohibiría? No, yo le voto negativo a esas. No, pero siempre se me confunden. Estas para prohibir las terapias de Ah, conversión. ya, perdóname, pero usted para prohibir Sí, las terapias que de se conversión. prohíban en nuestro país, que no se hagan esas terapias que hacen en los Estados Unidos, ¿no? Porque sabes que en los Estados Unidos, ese es un proyecto Esos de ley son muchos y comprado. muchos cristianos hay detrás. Siempre me confunden con esa idea, pero ese proyecto ha estado siempre en Cámara y no ha podido avanzar al Sí, Senado. sí, sí, yo ya hablé y yo hice una intervención con respecto a ese proyecto. Yo voto porque se prohíban. Bueno, senadora, pues ahí está el listado, está la conversación. Bueno, hablamos mucho de su futuro político, del partido, de su presencia en las extintas FARC y bueno, y de lo que propone usted en educación y en vías terciarias, que son sus proyectos, los que Yo quiere llevar a tengo cabo. otros. Ah, yo Bueno, tengo eso otros. ya sería si usted llega a reelegirse como senadora. Pues la senadora Sandra Ramírez, muchas gracias por esta entrevista, por esta conversación. A ti, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo gigante. Y bueno, vamos con toda. Yo voy con toda para este 8 de marzo. Número 3, Sandra Ramírez, Coalición Fuerza Ciudadana. Pues muchos éxitos en lo que venga. También a ustedes muchas gracias por ver, por escuchar este contenido. Nos escuchamos en una próxima entrevista con los candidatos al Congreso. Chao, chao.